Bueno, vamos a iniciar el segundo bloque de esta jornada. La idea de esta actividad, de esta mesa de discusión, es hablar sobre las condiciones, restricciones y desafíos para mejores oportunidades de aprendizaje en el contexto de la educación matemática intercultural. Le vamos a pedir a cada uno de los panelistas que, en función a estos elementos que los tenemos enmarcados en, primero, una inclusión con pertinencia de los elementos matemáticos, en este caso de los pueblos originarios, que obviamente incorpora desafíos, condiciones y restricciones para su desarrollo en el contexto nacional, y evaluar cómo estos elementos de inclusión con pertenencia mejoran las oportunidades de aprendizaje de todos los educandos, y desde allí les voy a pedir a cada uno de ustedes que desde su expertise, ¿no es cierto?, nos puedan dar ciertos lineamientos de las visiones que consideran en relación a esta temática. Sergio, ¿partimos? De 5 a 10 minutos, por favor. Yo voy sintetizando. Las preguntas, lo último, las preguntas que quieran realizar en la mesa de discusión, por favor, las van redactando ahora y se las entregan a nuestras asistentes. Eso. Hola. Bueno, desde el Ministerio de Educación, quizás poner un marco de qué es lo que se está haciendo bien relacionado, ¿cierto?, que muchos ya pueden conocer, que viene siendo un trabajo que inicia en 1996, que es relativo a la educación intercultural bilingüe. Parte como un trabajo de cómo abordar esto en el ámbito rural, específicamente muy relacionado aquí a donde se hace la investigación también, de cómo atender esta diferencia, o en cierta medida inicialmente es que hay un nivel ¿cierto?, de resultados inferior al resto del sistema, en particular en comunidades con población indígena. Es decir, marca una diferencia desde el punto de vista de cómo se enseña o de cuál es el rol del ministerio en estos lugares. Y a partir de eso empieza a trabajarse como un programa piloto, y luego eso da origen a un programa denominado Orígenes, que se cuenta con apoyos del BID y luego se instala ya como una asignatura. Ese fue el cambio que se creó y como producto principal de ese primer trabajo, que se crea con un decreto. Se crea una asignatura que es el sector de lengua indígena, y lo que busca es poder saltar un poco estas diferencias, pero también empieza a modificar su forma de pensar respecto a qué es lo que se requiere en el ámbito educativo relativo a la educación intercultural, y le empieza a dar forma a esta asignatura desde la perspectiva curricular. Hoy en día se denomina Programa de Educación Intercultural Bilingüe, y está enseñando lengua y cultura desde primero a octavo básico, estando listos los decretos para poder contar con planes de estudio en escuelas con cierto porcentaje de matrícula indígena, que hoy en día está en un 20%, es decir, toda escuela que cuente con un 20% o más está obligada a impartir asignatura, y escuelas que estén con un porcentaje inferior, de todas maneras lo pueden realizar de manera optativa. ¿Ya? Eso es como a nivel de marco para poder abordar los desafíos y condiciones y restricciones. ¿Por qué? Porque lo que sucede en esta asignatura no está definido al 100%. Si hay un programa, que es lo que se desea, ¿cierto?, lo rector, el rol del ministerio respecto a ese ejercicio, pero lo que sucede está muy marcado por el conocimiento del educador, por cuán ávido es el director de la escuela, ¿cierto?, por incluir estos elementos dentro del programa educativo. Y desde ese punto de vista, este ejercicio de las matemáticas nos da un complemento muy, muy rico. Porque solamente desde el punto de vista del sector de lengua indígena uno se podría cuestionar: ¿y están atendiendo efectivamente la lengua? O uno puede dar un paso siguiente: ¿cuánto está contribuyendo esto a la interculturalidad en la escuela para que estos mundos convivan, conversen, y así en cierta medida cada estudiante cuente con mejores habilidades para reflexionar y enfrentar la vida?
Lo que yo veo aquí, como desde el punto de vista matemático, es que abre un camino respecto a cómo desde el Ministerio se está planteando el ejercicio de la incorporación de la interculturalidad en la escuela, más allá del sector de lengua indígena. Porque, por una parte, con la nueva estructura, ¿cierto?, que está siendo planteada a nivel de servicios locales de educación, se busca dar una mayor pertinencia territorial respecto a cada uno de los contenidos que el Ministerio cuenta en todo su currícula. Y esto desde estas instancias de servicios locales de educación, que son espacios que dividen el territorio de una forma distinta para todo el caso público. Serían 67 territorios en vez de los municipios como están divididos, y una modificación donde ya no cambia por región, sino que son 67 territorios. Y de cada territorio es donde hay que avanzar en la elaboración de planes y programas propios, donde ahí es la conexión que veo yo muy directa con el ejercicio que se presenta acá. Cómo a nivel ya del servicio local de educación un planteamiento de estas características puede influir en generar un plan y programa propio que sea pertinente al territorio, que releve estos elementos para poder mejorar la forma de aprender, los resultados del territorio y, más allá de los resultados, la experiencia para el niño en aula. Desafíos para lograr esto, condiciones de instrucción. Nosotros estamos trabajando en el programa en uno de los principales desafíos, que es la validación del educador tradicional dentro del ámbito educativo, como un actor válido dentro del proceso de aprendizaje. Hoy en día la relación entre un educador y un profesor es muy desigual. Y lo que estamos trabajando es poder darle relevancia y poder darle un equilibrio respecto a los saberes de los pueblos originarios con los saberes de la hegemónicos, podríamos decir, ¿cierto?, que trae el profesor al aula. Lo que yo veo con este ejercicio es que se está generando, contribuyendo a reducir esa brecha, desde el punto de vista de que el trabajo sea conjunto, de que ambos tengan una participación dentro de este espacio, más allá de lo que hoy en día es lo formal del educador, que es el sector de lengua indígena. Y yo lo dejaría ahí por mientras, para cumplir con los tiempos. Muchas gracias, Sergio. Voy a... dos ideas fuerzas que quiero destacar para el tema de las preguntas y la síntesis final, únicamente. El tema de los planes y programas propios al terreno, y desde donde podríamos desarrollar elementos relacionados a la educación matemática intercultural. Y el desafío y el trabajo que se está desarrollando en relación a la validación del educador tradicional dentro del contexto educativo nacional. Eso. Sergio, muchas gracias. Henry, UNESCO, por favor, continuamos. Bueno, buen día con todos, con todas. Agradecerle y felicitar a Anaí, a Francisco por el trabajo, y al CEP y a la facultad por apoyar esto, y a nosotros como UNESCO, verdad, un honor y un privilegio que nos hayan invitado. Hay muchas cosas que se han planteado, entonces voy a intentar. Primero, yo creo que hay elementos bastante rupturistas en las distintas ideas, ¿verdad? Primero hay un cuestionamiento a la escuela como fuente unívoca de producción de aprendizaje, ¿verdad? Segundo, hay un cuestionamiento, y me parece real y concreto, al agotamiento de la palabra escrita y de la lógica lectoescritural como forma unívoca también de acceder al conocimiento. Yo creo que específicamente, si es que a 524 años seguimos discutiendo estos temas, es porque o hay consecuencias e impactos de la herencia colonial que perviven hasta hoy, o es porque de una forma u otra esta sigue presente a través de distintas manifestaciones. Independiente desde donde lo miremos, hay punto y hay consenso en que una de sus manifestaciones o consecuencias guarda relación con la invisibilización, la inferiorización y o la folclorización de los saberes que no hacen parte de la matriz eurocéntrica, como bien lo planteaba Francisco. Wallenstein hablaba de un epistemicidio que ha vivido la América, nuestra América, ¿verdad?,
como una política decidida de exterminio de los saberes no formales, de los saberes ancestrales, de las cosmogonías, primero por la corona y después por los Estados-naciones. Alguien podría decir que mira el proceso de depuración natural desde el mundo de las ideas y los paradigmas, pero el problema es que para algunos de nosotros y nosotras, y principalmente para los pueblos y las naciones indígenas, no existe una disociación entre el mundo de las ideas y la reproducción de la vida. La teoría y la práctica más bien están difuminadas las fronteras entre ellas, ¿verdad? Y en efecto, una negación epistemológica de sus saberes implica también una negación ontológica del ser. ¿Por qué digo esto? Porque sin duda que lo que está discutiendo Anaí hoy día con su trabajo es un tema de política educativa, pero no es solo eso. Es un tema de derechos humanos, es un tema de democracia y sobre todo es un tema societal en tanto y en cuanto caracteriza el sello y el signo de sociedad que queremos construir. Específicamente nos pidieron un saludo a nombre de nuestro director Jorge Sequeira, del coordinador del Laboratorio de Calidad de la Educación de la UNESCO, Atilio Pizarro, que tiene muchas intenciones de estar acá hoy día, pero viendo alguna información a la fecha, en el mundo existen aproximadamente 5.000 pueblos indígenas que abarcan aproximadamente 300 millones de personas. Existen aproximadamente 6.000 lenguas en el mundo, de las cuales 4.500 corresponden a lenguas y dialectos de pueblos indígenas, y las cuales la UNESCO estima que aproximadamente un 50% estaría en riesgo de desaparecer. Para América Latina y el Caribe los datos son disímiles por país y disímiles también por fuentes de información. Hay una complejidad en el tema. Aproximadamente, por lo menos el estudio TERCE nuestro para los niños, niñas de tercero y sexto grado, en más del 6%, entre el 6 y el 10% se autodeclaran pertenecientes a un pueblo originario. Según información de la CEPAL, los estados latinoamericanos han reconocido aproximadamente a 620 pueblos indígenas o tribales en la región y aproximadamente 420 lenguas, de las cuales un tercio está en riesgo de desaparecer. Como elementos para identificar las condiciones, ¿verdad? Otro elemento para identificar las condiciones. Hoy día, como bien planteaba Anaí y Francisco, el problema no es solamente, hace bastante tiempo que los pueblos indígenas dejaron de reivindicar solamente el acceso al sistema escolar. No es un tema de escolarización solamente. Es más, si uno ve la información para alfabetización y para educación primaria, en los últimos 15 años se logró que prácticamente los niños blancos, mestizos, afrodescendientes e indígenas tuvieron las mismas restricciones y facilidades para acceder. Estamos hablando de una región donde casi el 95% a nivel de preprimario está escolarizado. Pero ¿cuáles son los problemas hoy día en términos más materiales y concretos? Primero, uno de los principales problemas son las trayectorias educativas. Hay una fragilización de las trayectorias educativas de los educandos de poblaciones indígenas, que especialmente se manifiesta en la transición del ciclo primario a secundario, en donde los educandos estarían entrando más tarde, estarían retrasando sus estudios y los interrumpen antes. Pero no solamente un tema de las trayectorias, sino también es un tema de los logros de aprendizaje, ¿verdad? Existen casi entre 30 y 40 puntos porcentuales las diferencias de logro entre población indígena y no indígena. Y cuando la controlamos por nivel socioeconómico, sigue pesando casi lo mismo. Ahora nos sorprende esto si el 40% de los niños y niñas del mundo no recibe enseñanza en un idioma que hable o entienda. O sea, 4 de cada 10 niños en el mundo van a una escuela y su profesora es como la de Charlie Brown, o la de Snoopy. No, 40%. Bueno, cada uno podrá sacar sus propias reflexiones de eso. Ahora quizá solamente eso era para polemizar un poco. Ahora, con los desafíos. Primero, y yo creo que algo que atravesó la presentación de Anaí y Francisco, primero la tensión existente entre la escolarización y la educación en sentido amplio.
y cómo estas son atravesadas aún hoy por lógicas y dinámicas propias de la colonialidad. Primero, yo creo y comparto con los expositores, yo creo en una escuela pública, única y diversa. Esa es la contradicción por sí misma, ¿verdad? Pero hay esfuerzo. Yo creo en una escuela pública una y diversa. Interculturalidad para todos y todas. Ahora, obviamente que los procesos de desarrollo de los últimos años han sido tan regresivos para los pueblos indígenas que la necesidad de la educación indígena propia o la educación endógena obviamente son alternativas también que deben coexistir con los esfuerzos desarrollados desde los Estados-naciones por una interculturalidad para todos y todas. ¿Cómo logramos esto? Solo el atrevimiento de compartir algunas pistas. Primero, reconocer las trayectorias multimodales de aprendizaje, como han denominado algunos. ¿A qué me refiero con esto? Todos conocen imaginemos una huipala, ¿verdad? Una huipala la podemos leer de forma horizontal, la podemos leer de forma vertical y también la podemos leer de forma diagonal. La idea de las trayectorias multimodales de aprendizaje apunta justamente a que los sistemas educativos debiesen reconocer el aprendizaje vertical a lo largo de toda la vida, del nacimiento hasta la muerte, el aprendizaje horizontal en todo lugar, en todo momento, en los ámbitos de la reproducción y la producción social, las trayectorias diagonales que atraviesan los espacios formales, no formales e informales, y las otras trayectorias diagonales que consideran el uso y la evaluación desde la palabra escrita, pero también de los recursos radiofónicos, virtuales, orales, visuales, iconográficos y todas las formas que desarrollan nuestros pueblos para acceder y producir conocimiento. Para avanzar en este reconocimiento de estas trayectorias multimodales de aprendizaje, obviamente hay un cambio paradigmático de largo aliento que va a ser necesario en términos de política pública, obviamente pasar de la tesis de la cobertura que orienta de forma casi exclusiva el desarrollo de las políticas públicas a pensar también en esta triada que nos planteaba Nancy Fraser de participación, reconocimiento y redistribución como una triada básica, ¿verdad?, para el desarrollo de políticas inclusivas y obviamente cómo transitamos, ¿verdad?, de los paradigmas más de corte integracionista hacia una plena inclusión. Y en ese sentido, creo que un elemento muy significativo es el reconocimiento, la certificación y la validación de los saberes no formales. Obviamente eso deviene, y los curriculistas siempre se enojan con esto, pero hay que flexibilizar un poco las cosas. No están bien. Me tocó estar hace poco con unos colegas y compañeros en Ecuador. Ya está aprobado la creación participativa desde los espacios locales de los microcurrículos. El currículum nacional no abarca más del 20-30% de los conocimientos deseados y más bien son precisamente las comunidades locales las que tienen la incidencia de dotar de pertinencia, ¿verdad?, a esos procesos. Y obviamente eso no puede venir de la mano si es que tenemos un sistema educativo sincenizado, no sé cómo llamarle a eso. Y no es culpa del docente, no les pillamos tanto. O sea, que nos resuelvan los problemas del sistema educativo y ahora que nos resuelvan las relaciones con los pueblos indígenas. No, mucho. Entonces, efectivamente, la palabra flexibilidad se ocupa realmente como un concepto atrapa todo, ¿verdad? Sirve para todo, pero sí, seamos menos rígidos, un poco más creativos, comprender que el reconocimiento de la diferencia no es un proceso solamente de negociación, sino de colaboración que nos hace mejores personas, mejores sociedades y nos permite tener otro sistema educativo y, en definitiva, creo que es como pensamos hoy día un verdadero pacto público, comunitario, que garantice el derecho a la educación y el derecho a aprender siempre, en todo lugar, en todo momento y bajo todas circunstancias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Henry. Me quedo con 3 ideas de lo último que comentaste. Me interesa el punto de ya pasar de la cobertura, ya es tema. La validación de saberes no formales, que claramente es parte de lo que estamos desarrollando aquí. Y la última idea, ¿no es cierto?, de ser menos regios y más creativos para el desarrollo de mejores personas, mejores sociedades. Interesante. Muchas gracias. ¿Continuamos? Ay, no me puedo alejar. Continuamos con la mesa de diálogo. Andrew, por favor, desde el Centro de Investigación, sí, ¿no es cierto? Danos unas expectativas en relación a la temática. Bueno, los soportes que voy a tratar de hacer ahora son en base a una investigación que he estado realizando junto con una colega en el Instituto de Sociología, aquí en la Católica, que está enfocado un poco en mirar las diferencias de rendimiento en cuanto a CIMSE, ciertamente un sistema de medición muy sesgada socioculturalmente, pero diferencias de rendimiento entre jóvenes indígenas y no indígenas en el país. Y bueno, es una investigación todavía preliminar, pero me incorporo porque creemos que tiene bastante coherencia con lo que Anaí ha estado desarrollando, y también quisiera felicitar el trabajo que me parece muy importante. Quizás solo lo más breve que puedo resumir en cuanto a la investigación es que a nivel nacional, quizás por un tema más estadístico, no tiene significancia esta brecha de rendimiento en cuanto a matemáticas entre indígenas y no indígenas, pero sí, una vez que nos concentramos en escuelas de alta composición indígena, que hay varios en el país, si bien son una proporción muy menor dentro de las escuelas que hay en Chile, pero un número no insignificante, ahí la brecha se explota. Y hay muchas razones, no hay una explicación singular. Ciertamente, quizás una de las restricciones que vemos en cuanto a la inclusión con pertenencia es que, si bien el programa de educación intercultural bilingüe en Chile ha enfocado mucho en mejorar el currículum y la pertenencia en cuanto a lengua y contenidos en aspectos bastante reducidos todavía, por no ir más allá. La falta de matemáticas ciertamente es un impedimento grande. Siempre ha parecido un poco extraño que la interculturalidad sea pertinente para algunos aspectos del currículum, pero no para otros. Entonces, un currículum transversal intercultural sería la única forma de concebir una interculturalidad, no que saberes tengan importancia en ciertas coherencias con las disciplinas griegas, romanas, etc. Entonces, no, que los contenidos interculturales deberían ser pertinentes en todo ámbito. Un poco también rescatar el valor respecto a lo que es el proceso que demuestra este estudio en cuanto a la educación como experimental, ¿no? Tomando un poco las ideas rescatando un poco lo de John Dewey, que la educación no es una preparación para la vida, sino que es la vida en sí. Y su escuela en Chicago, un laboratorio, fue en base a eso, que la educación debería ser experimental, donde los jóvenes que participan activamente en una cooperación entre pares, con profesores más como una guía, para que ellos expresen y desarrollen y expresen todo lo que ellos tienen dentro de ellos, no como tabla rasa, sino que personas
seres que expresan la educación en sus experiencias. Me parece absolutamente fundamental y es un desafío. Hay mejores oportunidades de aprendizaje para todos. Yo creo que sin duda una educación democrática, verdaderamente democrática, tiene que ver con eso. El desafío es transformar la educación para que no, en términos marxianos, no hay una alienación entre lo que uno hace y lo que uno es, sino que la educación debería estar expresando esto. Y me parece esto una forma más, un paso más. Ciertamente hay desafíos mucho más allá, pero me parece muy, muy pertinente. Ahora, volviendo al estudio un poco, paréntesis breve. Hay muchas razones por las cuales este contexto de alta concentración indígena podría producir menores resultados. Uno, como inicié diciendo, podría ser la ausencia de un currículum más pertinente a él, pero también ciertamente tiene que ver con la discriminación, con las expectativas de profesores, con las expectativas y ese cruce muy particular entre la familia y la escuela, y la comunicación que hay, y las expectativas que se generan entre los apoderados y los profesores son fundamentales, porque nosotros controlamos por trasfondo socioeconómico. Entonces nosotros sabemos que algo opera más allá de eso, pero sabemos que en la vida cotidiana eso es imposible controlar, ¿no? La vida cotidiana expresa esas dos tensiones en forma interrelacionada, pero es muy llamativo de que los profesores en Chile no tengan una preparación que sea diferenciada según los contextos donde van a ir a trabajar. Y es imperativo que haya un cambio ahí, porque el racismo latente que nosotros, yo en mis 8 investigaciones he visto, son impresionantes en estos contextos de alta composición indígena. Entonces, yo noto el cuidado con el cual Anaí desarrolló ese experimento, ¿no? Para que los niños realmente sacaran esa resolución de problemáticas a través de estos elementos, servirían para todos, porque esto es simplemente un bien educativo que mientras más diverso, mientras más formas y más expresiones que podemos encontrar para que los jóvenes desarrollen todas sus capacidades, mejor. Pero si hay profesores que no son capaces de tomar estos elementos y bueno, el énfasis de Francisco y Anaí, no folclorizarlos, me parece ambicioso para no decir otra cosa en este momento, por la preparación del profesor que hay, y la forma o la ausencia de, bueno, desde mi perspectiva, una sociología de la educación, para que las personas no terminen diciendo, bueno, sabes que estos niños vienen de hogares donde la educación no se valora mucho, solo vienen aquí obligados y no son capaces de reflexionar por qué sería eso, ¿no? Y por qué el sistema está reproduciendo esas desigualdades. Así que eso es muy brevemente sería. Muchas gracias, Andrew. Importantes datos relacionados en el contexto nacional sobre la no existencia de una brecha que diferencie en el contexto de la matemática, ¿no es cierto?, a los estudiantes indígenas de los no indígenas, pero que obviamente en el desarrollo de la investigación, ya en el núcleo de concentraciones mayores de estudiantes indígenas, esa brecha sí se dispara. Creo que es un dato que obviamente está a la base de los elementos que necesitamos desarrollar y trabajar dentro de esta mesa. Hablaste de contenidos pertinentes de forma transversal para el currículum. Mencionaste cómo esto que es pertinente para algunos contextos y no para otros. Debiéramos desarrollar más esa idea, ¿no es cierto? Una educación experimental, una educación democrática de verdad, y la idea de
de cómo las expectativas entre las familias y las escuelas, ¿no es cierto?, pueden comunicarse para avanzar en una misma línea. Me quedo con esas ideas amplias de lo que acabas de mencionar. Y para finalizar, nos quedamos con Pilar Peña, que nos va a dar su expectativa en relación a la formación inicial y continua de profesores. Buenos días. Bueno, yo creo que lo que plantea Andrew respecto a que no hay significancia en la brecha del rendimiento en matemática entre estudiantes indígenas y no indígenas nos muestra un poco el escenario, y el escenario es que los problemas de aprendizaje de la matemática no es un tema exclusivo de los estudiantes indígenas. O sea, es sabido que en nuestro país es un tremendo desafío que se ha venido abordando desde hace rato. Y en ese sentido, las investigaciones que han incorporado enfoques de enseñanza matemática culturalmente inclusivos, que se han realizado la mayoría de ellas en el marco del proceso de desarrollo profesional docente, han mostrado, la mayoría de ellas, que uno de sus mayores logros es la comprensión profunda de las matemáticas por parte de estudiantes y también por parte de los propios docentes que participan en esos procesos. Entonces, esto da cuenta que este tipo de experiencias de desarrollo y de investigación no solamente benefician a los estudiantes o a los miembros de comunidades indígenas, sino a los aprendices de las matemáticas en general. Estas investigaciones han logrado transformar las creencias de docentes en el ámbito de la percepción sobre las matemáticas que tienen esos docentes, en la percepción de los docentes en torno a las capacidades de los estudiantes, que es un punto súper importante. Es sabido que los aprendizajes de los estudiantes, los aprendizajes matemáticos de los estudiantes y en general los aprendizajes en general de los estudiantes están mediados por, o determinados en gran medida por las expectativas que tengan los docentes respecto a sus capacidades. Y también han logrado transformar las creencias relativas a la percepción de los profesores acerca de su propio rol como docentes y en particular como enseñantes de las matemáticas. La mayoría de estas investigaciones se han desarrollado a nivel primario, por lo tanto se han trabajado con docentes de educación básica, o sea, docentes que enseñan distintas asignaturas, entre ellas matemáticas, y me imagino que es sabido también por ustedes que la mayoría de los profesores de educación básica no tienen una percepción de sí mismos como personas que tengan fortalezas para enseñar matemáticas. Y eso nos pone un poco el escenario, ¿no? Y nos muestra que este tipo de investigaciones son bastante útiles en los desafíos que nos plantea la enseñanza de las matemáticas, sobre todo a nivel primario. La mayoría de estos procesos, es importante, estos procesos de investigación han sido procesos bastante extensos, mínimo un año, he trabajado con docentes, y han sido procesos de carácter colaborativo, o sea, bastante similares a lo que a la experiencia que nos plantean ahí, donde colaboran docentes, educadores tradicionales y los propios investigadores. El aspecto más crítico que han arrojado estas investigaciones tiene que ver con que, si bien muchos docentes logran adherir a estas nuevas ideas acerca de las matemáticas, no saben cómo incorporar estas ideas en el aula de matemáticas, y eso fundamentalmente porque casi todos provenimos de una escuela en la cual hemos sido formados con una perspectiva estática de las matemáticas y en base a un paradigma de la transmisión. Por lo tanto, nuestros referentes de vida escolar y universitaria en matemáticas son eso. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos. Ahora, en la escuela, en el programa de educación básica en LUCE, estamos trabajando para poder desarrollar oportunidades de aprendizaje más profundas y vinculadas a la realidad escolar, y en el ámbito de las matemáticas esto también se está desarrollando, y para eso nosotros hemos puesto un fuerte foco en la práctica y hemos acuñado lo que llamamos pedagogía de la práctica, y es que ponemos énfasis en que haya métodos que permitan que haya un aprendizaje progresivo, de manera que los estudiantes se puedan acercar a la práctica con distintos niveles de aproximación, en dos dimensiones fundamentalmente: a nivel de conocimiento disciplinar y a nivel de conocimiento pedagógico disciplinar.
Entendemos como conocimiento disciplinar aquel tipo de conocimiento acerca de hechos, de conceptos y de principios de una determinada área disciplinar, como también los modos de razonamiento y de discurso en el que se construyen los conocimientos de cada una de las disciplinas que trabajamos. Y entendemos como conocimiento pedagógico disciplinar el tipo de conocimiento clave que poseen los profesores y que influye para que esos profesores puedan tomar decisiones acerca de cómo enseñan esa disciplina. Ahora, en el ámbito de las matemáticas, el desafío es, a nivel de conocimiento disciplinar, el poder desarrollar una perspectiva epistemológica, sociocultural de las matemáticas que logre cuestionar esta idea tradicional de unas matemáticas únicas y estáticas. Y a nivel de conocimiento pedagógico disciplinar, el desafío es implementar un paradigma didáctico socioconstructivista en el aula universitaria, de tal modo de poder proporcionar modelos didácticos que propendan a enfatizar en el desarrollo del pensamiento y las habilidades matemáticas. Esos son los desafíos que nos planteamos. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que tenemos en este momento? Yo diría que hay una gran tensión, porque por una parte están las bases curriculares actuales que ponen un fuerte foco en el desarrollo de las habilidades matemáticas y que eso podríamos decir que hace un guiño con la comprensión epistemológica de las matemáticas, no como un conjunto de temas, de contenidos, de algoritmos, sino como una forma de saber hacer, como una acción, como muy bien lo señaló Francisco. Por otra parte, hay una política de inclusión que se está recién desarrollando, pero se produce, y que eventualmente podría permitir adoptar estos enfoques con mayores, que permiten, digamos, la inclusión sociocultural también. Pero estas políticas entran en tensión con lo que mencionaba recién también Henry, que tiene que ver con la presencia de las pruebas estandarizadas. Entonces, claro, yo puedo desarrollar inclusión sociocultural, pero eso entra en tensión con lo que va a ser evaluado finalmente. Entonces, ahí hay una tensión grande, y eso nos ha llevado muchas veces a incluir, pero solo con la finalidad de poder mejorar los aprendizajes que se tienen en Simpson. Entonces uno se pregunta desde el punto de vista intercultural, mejor dicho, ¿de qué se trata esa inclusión? O sea, solamente, como lo decía antes Francisco, estamos solamente preocupados de beneficiar una cara de la moneda y de utilizar el conocimiento indígena para poder mejorar los resultados del currículum predominante y no valorar realmente cuál es la forma de saber hacer matemática de cada uno de los pueblos por sí misma y cómo eso puede enriquecer el desarrollo del pensamiento matemático de todos y todas. Restricciones en este momento, fundamentalmente diría yo que son la falta de modelos. O sea, el referente que nosotros tenemos es la perspectiva estática de las matemáticas y el paradigma de transmisión. Y necesitamos tener nuevos referentes y necesitamos tener modelos de comprensión de una comprensión epistemológica de las matemáticas distintas y modelos de formas de enseñar las matemáticas de manera distinta. No de forma no transmisiva, sino realmente de poder construir y desarrollar las habilidades y las formas de razonamiento matemáticos y que se sean nuestro foco. Pensamos que para poder desarrollar esos modelos, las formas de saber hacer matemáticas culturalmente diversas pueden enriquecernos muchísimo, porque precisamente estas formas de saber hacer, por ser tan distintas, logran desestabilizar cognitivamente la comprensión tradicional que tenemos de las matemáticas y hacernos pensar que existen distintas maneras de saber hacer matemáticas y por lo tanto nos permite a la vez poder entender la manera disciplinar de hacer matemáticas de manera mucho más profunda, a la vez que valorar estas formas de saber hacer matemáticas no solo por su contribución a la disciplina, sino porque tienen un sentido y una validez en el contexto en el que son producidas. Muchas gracias, Pilar. En relación a los desafíos y las restricciones, puntos importantes como idea fuerza de lo que acaba de exponer Pilar, tiene que ver, claro, con el cuestionamiento a esta matemática única y estática y a los procesos
de conocimiento pedagógico disciplinar relacionados con formas de pensar y las habilidades detrás de este elemento. En función a las restricciones, claro, en el fondo, ¿qué de esto incluimos si tenemos detrás las restricciones curriculares y de las pruebas estandarizadas? Y el último punto, en relación a la falta de modelos de enseñanza que nos aporten a esta educación en matemática intercultural que beneficie a todos, y estas formas de hacer matemática que nos apoyen a conflictuar el conocimiento que hasta ahora manejamos y desarrollamos en el contexto escolar. Me quedo con esas ideas, Pilar. Muchas gracias. Ahora nos vamos a la última parte que se relaciona con las preguntas del público en relación a esta mesa de discusión. Están seleccionando, ¿no? Veo que el número es amplio, pero... Disculpa que pregunta, pero ¿podría ser como mapuche hacer una pregunta directamente y no a través de un papel? ¿Se puede? ¿Sí? Sí. Bueno, mi nombre es Víctor Marileo, soy mapuche, nacido y criado acá en Santiago y me interesa bastante el tema de la interculturalidad. Mi nombre es Víctor Marileo y disculpe que haya rompido esta... ¿Sí? ¿No es cierto? Pero yo creo que todos los mapuches vamos directo al grano, no andamos con recovecos ni nada por el estilo. Quiero hacer algunas preguntas y resaltar algunas cosas que acá muchos de los panelistas lo dijeron y que a lo mejor vale la pena resaltar desde mi visión como mapuche. Es la parte de, no tan solo ahora se necesita, como decía acá, no sé si será historiador, disculpe, el señor acá, de que no tan solo se necesita matemática y X cosas, sino que también nosotros, como mapuche, para desarrollarnos, necesitamos un territorio. Necesitamos lo que muchas veces se reclama y ustedes ven por la televisión, que eso va en contraposición muchas veces a lo que se habla de educación y se llega a una cultura, pero eso es parte del mapuche, nuestro territorio que se nos quitó, nuestra tierra que se nos quitó, eso es parte. Sin aquello no le podemos dar vida a todo esto que se está hablando. Por una parte, para existir y coexistir como mapuches que somos parte de la tierra y volvemos a ella. Por la parte de educación, de aquí en Santiago, acá el señor acá de Morado dice 20%, pero por lo que tengo entendido, la educación intercultural lleva como 20 años acá en Santiago, se ha dado como ley, más allá que me podría corregir, que sea el 20%, pero el 20% no se da acá, ese 20% se da en las comunidades. Y es ahí en donde se puede impartir, por lo que sé, que me pueda corregir, educación intercultural. Acá no. Para un 20% de 500 niños, ¿cuánto tendría que haber? Niños mapuches para poder impartir y poder ejercer esa educación intercultural. Esa es mi pregunta. ¿Estará haciendo eso asimilación? Acá la señorita Pilar dijo algo muy concreto. No ocupar el conocimiento, educación. Yo quiero hacer una diferencia entre educación y conocimiento. El mapuche, y no me gusta hablar de el indígena, sino que me gusta hablar del nombre con apellido mapuche, el aymara, lo que sea, el pascuense, el rapanui, como se le llama, no indígena. Es un concepto que viene de afuera y se ha tratado se ha ido explayando por todos lados para ponernos a lo mejor como dijeron los primeros españoles, araucanos, somos mapuches. Y desde ahí debemos partir, no como indígenas. Dice algo que para mí se va a ocupar, el conocimiento mapuche, para poder sacar de ciertas cosas la educación chilena, o realmente a los estados, según los gobiernos, al estado, según los gobiernos de turno, ¿se interesan realmente por nosotros? Esa es la pregunta, y se le hago a cada uno de esos esa reflexión. ¿Hasta dónde llega el mapuche? ¿Hasta dónde puede llegar esa parte? Si nosotros hablamos de recuperación de tierra y esas cosas, ¿qué pasa con eso? Ahí muchos hacen un paso al lado y dicen, no estamos con esto. O es todo o es nada para nosotros. Para mí personalmente como mapuche, es todo, no es nada.
Es todo eso, un complemento. Al niño se le ve desde la educación huinca, y disculpen la expresión, se le ve como un niño aparte. El mapuche lo ve como un todo, lo ve como un pequeño hombre. Se toma desde la educación intercultural al niño, pero no se toma a la familia. Eso no está en la educación intercultural. ¿Qué pasa en los jardines? El niño aprende muchas cosas, el niño que no es mapuche, y el niño mapuche también, y refortalece lo suyo. Pero en la básica, después se va a una educación básica, primero básico, aquel niño que no es mapuche va a tener conflictos. Porque no está esa continuidad también. Lo veo ahora por el niño mapuche, por el niño chileno. No está esa continuidad. Se rompe aquello. Así es. ¿Qué pasa con eso? Que a los señores que están acá presentes, sobre todo a los comunistas, y he escuchado otras cosas más, pero es lo que... Sí, agradecemos la reflexión. Justamente la propuesta de hoy avanza a abarcar, ¿no es cierto?, mayores elementos a lo que hoy tenemos en el contexto del sector lengua indígena, que muy bien nos indicó Sergio de cuáles son las normativas que hoy día tenemos. Y desde allí, y dado que los mapuches estamos en los sectores rurales y también en los urbanos y necesitamos comprender de lo que somos, en nuestros elementos, nuestros conocimientos, es que nace esta propuesta en donde queremos incorporar, o personalmente me gustaría incorporar estos elementos a nivel transversal para todos los estudiantes mapuches, aymara, rapanui, que no están en un contexto rural con una alta concentración de estudiantes iguales a ellos. O sea, cómo podemos incorporar estos elementos que son tan importantes desde el conocimiento matemático a beneficio del estudiante mapuche, pero considerando también los beneficios que esto puede incluir en el contexto nacional de manera transversal, porque de lo contrario seguiremos teniendo islas y seguiremos teniendo estudiantes de ciertos contextos que por uno u otro motivo no se van a ver beneficiados de estos elementos. Al menos desde mi perspectiva yo aporto con este mensaje. No sé si... Bueno, adelante, Sergio. Bueno, gracias primero, Víctor. Ahora sí, ¿no? ¿Ahí? Sí. Iniciando quizás, ampliando un poco el marco de lo que puse al principio, porque, claro, además de lo que se hace del programa, desde el punto de vista formal, que uno puede decir el programa del sector de lengua indígena, pero la verdad es que ahí hay una forma un poco más quizás precisa que me faltó declarar, que es que el programa ha sido un apoyo para poder implementar finalmente los aspectos de interculturalidad en el Ministerio. Porque al crearse la asignatura ya el asunto del sector de lengua indígena excede el programa. Lo implementa la escuela como lo implementa cualquier otra asignatura, por lo cual desde ese punto de vista, claro, es una asignatura más que está sujeta a este porcentaje, pero también es obligatorio ese porcentaje y es optativo para el resto de las escuelas. Pero el programa, como su rol es apoyar la incorporación de conocimiento, de historia, cosmovisión, ¿cierto?, lengua, cultura, los pueblos originarios, en los procesos educativos o en los procesos de mejora educativa, el programa también ha realizado otras instancias, como son proyectos de interculturalidad o talleres de interculturalidad que son apoyados por el programa, que conlleva la incorporación de un educador tradicional en la escuela, en el cual el contexto puede que no sea el 20% la condición de entrada, sino que sea que hay voluntad, hay algún vínculo de la escuela con alguna asociación o comunidad indígena, sea en el nivel, por ejemplo, la región metropolitana, donde es altamente urbano, o en otros contextos donde quizás también el concepto es revitalización y existe una alta presencia de estudiantes que adhieren a pueblos de los cuales a uno la lengua no, es muy difícil de poder hacer la bajada, y el Ministerio tampoco ha tenido una instancia para poder ordenar esto a una forma en que, por ejemplo, la lengua de los Cahuéscar, donde hay 6 personas que las hablan, ¿cómo se ha apoyado ese ejercicio? O la lengua yagante, va quedando una única hablante.
Son espacios donde igual el programa ha estrechado una relación con sostenedores para poder apoyar el proceso de revitalización de la cultura y la lengua en las escuelas. Que lo mismo me parece ahí sí muy consistente también con este ejercicio que sucede desde el punto de vista de la matemática, porque con la matemática aparece un método de relación, y aquí hay un proceso en 4 clases en el fondo donde hay una forma. Dicen faltan modelos, pero bueno, aquí quizás hay un modelo que puede replicarse para distintos contenidos, y creo yo que ahí el programa lo ha abordado desde este tipo de instancias, como talleres o proyectos. En la región metropolitana, por ejemplo, son 35 escuelas las que se apoyan desde el programa, y solo una de ellas cumple con el 20%. Le digo para poder también tener un poco más de data. Lo mismo que decía Andrew respecto a la cantidad de escuelas con este porcentaje. Bueno, no es una cantidad menor, es el 18% de las escuelas del país las que cumplen con este porcentaje, las que Divisa están implementando. Y de todas estas, ya van un 60% de ellas que están implementando alguna de los niveles de la asignatura al menos. Por lo cual también desde el punto de vista de avance tampoco estamos tan atrasados, o sea, se ha avanzado. No estamos perfectos, pero se ha avanzado en esta materia. Y lo que quería decir de ampliar es que además de este trabajo del currículum, está que en este gobierno hay un compromiso presidencial que declara en el marco de la reforma implementar cierto interculturalidad para todos y todas, que es un concepto que también es nuevo desde el punto de vista del trabajo que se venía haciendo en interculturalidad del Ministerio, porque el trabajo era altamente focalizado, estaba más dirigido a la población indígena en sí, o a la población mapuche, aymara, rapanui, ¿cierto? Quechua, Licarantay, Coya, Cahuéscar y Agán, como los 9 principales pueblos, ¿cierto?, a los cuales están reconocidos y se está abocando el trabajo. Sino que una interculturalidad para todos y todas, en donde ya esto busca diálogo entre culturas, esto busca competencias interculturales para una ciudadanía distinta, mucho más asociado también, por ejemplo, a lo de formación ciudadana, más allá de solamente a los contenidos, ¿cierto?, de la currícula. Y también agregar que además de eso hay un marco que va desde el punto de vista del Estado, que es la Ley General de Educación. En la Ley General de Educación se incorporaron principios asociados a la interculturalidad y asociados a la territorialidad y la importancia del territorio en la enseñanza o el aprendizaje. Y junto con ello, en 3 artículos específicos, se marca la trayectoria educativa, cómo debe incorporar conceptos específicos de pueblos originarios. Ahí no dice porcentaje, dicen escuelas con presencia, ¿cierto?, de pueblos originarios. Y ahí donde marca un camino en primera infancia, ¿cierto?, en escuela, nivel escuela y en nivel educación media. Hay una gradualidad también de contenidos macros que están presentes desde el punto de vista de lo que se debe hacer en materia de interculturalidad, al menos desde el punto de vista del principio y contenido. Por lo cual son 2 marcos más que no mencioné antes, pero son importantes desde el punto de vista de la condición. Ahora solo para cerrar, como por la pregunta específica que me trae acá, que va asociado a qué se está haciendo para poder incorporar en el currículum elementos de interculturalidad más allá de la asignatura. Bueno, lo primero es decir que la asignatura hoy está pasando por un proceso en el cual se está haciendo un levantamiento curricular porque el marco que rige el currículum del sector de lengua indígena hoy es un marco curricular, que es un instrumento que ya está obsoleto desde el punto de vista de cómo todo el currículum está funcionando a nivel país, que es desde el punto de vista de bases curriculares. Entonces, el sector de lengua indígena va a tener esta modificación de ser una asignatura donde cuente con bases curriculares, y para poder contar con esto debe ir a una consulta previa informada, ¿cierto?, con los pueblos originarios, sujeto a 169 de la OIT. Y ese es un proceso que está diseñándose el primer borrador conjunto con toda la gente que está trabajando, que ha trabajado el Ministerio en materia del sector de lengua indígena, educadores, educadoras, sabios formadores, deformadores y algunas autoridades de pueblos que han validado educadores, o sea, personas que están directamente vinculadas, para poder elaborar una propuesta de bases curriculares que luego será llevada a una consulta previa, la cual será consultada a todos los pueblos a lo largo del país.
Eso a nivel del contenido, y el contenido de lo que es el sector de lengua indígena se va a ver modificado y va a pasar de solo sector de lengua indígena, al menos a cultura y lengua, o lengua y cultura de los pueblos originarios. Así como fue como una primer descubrimiento que se hizo en un proceso previo, anterior, digo, de consulta, y lo que sigue surgiendo a partir de los diálogos que se han generado para poder avanzar en esta propuesta. Ahora, más allá de esta asignatura en sí, es muy importante considerar y aprovechar los espacios, ¿cierto?, que abren estas condiciones para poder generar adecuaciones curriculares en otras asignaturas. Por ejemplo, historia, en la comuna de Galvarino se está haciendo un trabajo específico donde se están llevando a cabo adecuaciones curriculares de la asignatura de historia para poder incorporar dentro de ella la historia del pueblo mapuche. Y que no sea algo invisible, que no sea luego como muy distante para cualquier, o muy como desvalidado, ¿cierto?, por cualquier estudiante no indígena, o no mapuche o mapuche, desde el punto de vista de qué es lo que sucedió y cómo nos enfrentamos respecto a la historia en este aspecto de interculturalidad. Lo mismo debe ir sucediendo en el resto de las asignaturas, cuando existen estos espacios como es la matemática. Que a través de una adecuación, ¿cierto?, que ya el mismo programa está en el programa propio, va quedando explícito ahí, se puede incorporar estas distintas perspectivas con objetivos de aprendizaje coherentes con lo que las bases establecen, en el fondo, pero que, bases curriculares me refiero, pero consistente con lo que es el territorio. Yo lo que más destaco del método que nos presenta Anaí y el marco que nos describe también Francisco, es que esto está partiendo del ejercicio muy de los derechos de los niños también. Tiene ese cuidado, creo yo, y el derecho de los pueblos, la forma de enfrentar la metodología de trabajo, donde genera un acuerdo inicialmente de cuál es el código entre todos los participantes, y también lo lleva al territorio para poder rescatar la historia y la identificación con este código por parte del pueblo. Y con esa instancia está dándole también una territorialidad o una pertinencia a este espacio de aprendizaje que se vincula muy fuertemente, ¿cierto?, con su ser mapuche. Y eso habla de la identidad, cómo esto está contribuyendo a la identidad en el ejercicio, de que es un conocimiento que no es sencillo, ¿cierto?, sino que está relevado también por la sociedad, en la matemática. Se mira ahí como... No es cualquier conocimiento que está siendo expresado, sino que en la matemática constantemente hay algo que decir. Y también tiene esta forma, desde el punto de vista de lo concreto, de tocar el número, o de hablar el número más allá de escribirlo y abstraerse del ejercicio de matematizar, ¿cierto?, sino que es ser parte y corporificar también este ejercicio mismo para poder decir, a ver, 1 más 1 son 2, o un nudo más 2 nudos más 3 nudos, y voy tocando el registro de cada uno de ellos, y en base a cada una de estas cosas que toco yo la asigno algo. No es algo que es un dibujo o es una escritura, sino que es algo concreto. Y esa es una forma muy particular también desde el punto de vista de los pueblos, de que las cosas que se hablan o las cosas que se aprenden, las cosas que se hacen desde ese hacer, y ese hacer muy presente y en constante relación con la naturaleza. Por lo cual creo que eso también es un gran espacio de avance que puede ser utilizado para el resto de las células también, aprovechando ese método. Muchas gracias por tu respuesta, Sergio. En honor al tiempo, les pediré a cada uno que responda a una de las preguntas que tienen en su mesa, brevemente, por favor. Vamos a intentar ser breves. No hemos pasado unos minutos. Sí, perdón. Bueno, sé intentar, no sé, responder, comentar al menos su crítica, comentario. Mira, el fin de semana estaba con mi hija y compramos estos como mapas del patrimonio de los pueblos indígenas. Y la pregunta obvia que me hizo fue, bueno, ve este mapa y unas ven en el norte de las grandes pirámides, ve el Cusco, ve las construcciones de los Inca, y me dice, bueno, ¿y qué hicieron los peñis entonces al final? Y me compliqué mucho y no sabía cómo explicarle la grandeza de nuestra... Sí, me tomo el atrevimiento de decir de nuestra cultura, ¿verdad?
me acordé de un programa de entrevista que le habían hecho a un profesor de esta universidad, ¿verdad? A Gastón Soulet, cuando justamente le preguntaban, bueno, ¿qué tiene nuestro pueblo mapuche que decir que no tiene estas grandes pirámides y no tiene estas grandes construcciones? ¿Qué tiene? Muy síntesis era el paraíso, la defensa del paraíso, de esa relación particular entre el ser humano con la tierra, que no es cualquier ser humano, ¿verdad? Bueno, Soulet habla del hombre, ¿verdad? Del ser humano, ¿verdad? Y de esa particular construcción sociohistórica que se da en esa naturalidad de la vida misma. Entonces, efectivamente, ¿sirve todo esto que hagamos sin tierra? No te puedo dar esa respuesta. Pero comprendo la pregunta. Y es completamente legítima. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene una respuesta particular para ello, ¿verdad? Y me dieron otra pregunta, peor todavía. ¿Cómo se supera el contexto de violencia policial vivido en las comunidades con los métodos de aprendizaje exitosos? ¿Quién hizo esa pregunta? Si se puede hacer. Bueno, no podemos superar la violencia policial con métodos de aprendizaje. No. A ver. Son preguntas complicadas, y son complicadas porque es como pedirle a los docentes que resuelvan todo, ¿verdad? Como pedirle a la educación que nos resuelva el mundo. Si bien creo que muchos de los que estamos acá estamos convencidos de que la educación es una de las principales fuerzas transformadoras de las relaciones de poder y de la vida misma, no les podemos pedir todo. No, yo creo que tampoco, porque es mentirnos un poco, ¿verdad? Que la educación nos resuelva todo. Yo me atrevería a decir, y es más, la evidencia empírica indica que la educación no es que contribuya al crecimiento económico, no es que contribuya al desarrollo, ni es que contribuya a la vida buena. Yo creo que la educación es vida buena. Es Sumakasai, es Kumehoyen, es vida buena. Por sí misma, ¿verdad? Por el valor de educar, ¿verdad? Donde no es solamente tiene un componente instrumental y funcional a conquistar cosas, ¿verdad? Sino también tiene un fin en sí mismo, que es el mismo placer, ¿verdad? Del aprender juntos. Y ahora, para no se le quite la pregunta tampoco, en realidad sí, pero para que no se vea tan así. Bueno, yo creo que primero, efectivamente, comparto el informe del ORS de la UNESCO en el 96, con todas sus insuficiencias planteadas. Mira, el aprender a conocer, ¿verdad? La adquisición de competencias disciplinarias en materia de contenido, el aprender a hacer, ¿verdad? La capacidad que tenemos para implementar dichos contenidos en materia de competencia, y yo creo que vinculado a la pregunta, el aprender a vivir juntos y juntas. No podemos dejarlo de lado dentro de nuestros proyectos curriculares, o más bien de nuestras vidas. Y recientemente también se ha levantado un debate a incorporar un otro elemento especialmente inspirado en la experiencia de Bolivia, Ecuador y sin duda de nuestro pueblo mapuche, el aprender a vivir juntos y juntas con la naturaleza. ¿Se entiende? Sí. Y de la articulación virtuosa de todos esos elementos, el aprender a ser, como la plena autorrealización máxima del ser humano. Solo alguna pista de algo que estamos intentando desarrollar hoy día en la UNESCO, o más bien el estamos un poco grande, pero que estoy intentando intencionar es que cómo instalamos la idea de territorios educativos, y que cómo justamente ante la complejidad de temas como estos, la planificación centrada en la escuela ya es insuficiente. Primero se requiere una planificación que vaya más allá de la escuela, por eso estamos intentando pensar en cómo diseñamos una habitabilidad para el aprendizaje, es decir, que la geografía y los lugares se conviertan en verdaderos recursos de aprendizaje. Como decía, no sé si se puede decir, bueno, pero como decía Illich, el aprender siempre, en todo lugar, en todo momento y bajo todas las formas posibles, ¿verdad? Lo que considera también el reconocimiento de la producción social de la educación, ¿verdad? Que va efectivamente desde la escolarización oficial hasta todas las formas y métodos de autodidaxia que desarrolla individual o colectivamente las comunidades, y lo que hablamos antes, el reconocimiento, la validación y la acreditación de aprendizaje no formal.
Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Continuamos con Andrés para seguir la dinámica. Voy a ser desobediente y contestar dos, pero uno es más resolver una duda que pregunta si es posible que la explicación de los bajos resultados en el desempeño de los estudiantes se debe a la condición mapuche. Categóricamente no. Para ser muy claro, es el contexto en el cual esos estudiantes estudian. Por eso, a nivel nacional, se reduce y se explica toda la brecha en cuanto a lo socioeconómico. Condición muy triste también, ¿no? De la educación en Chile, pero esto se trata de todos los otros factores que mencioné antes respecto a recursos de escuela, respecto a expectativas, efecto par y un racismo latente en el sistema. Me parece que más interesante quizás sería responder esto que dice cómo podríamos conjugar el trabajo en el aula desde una perspectiva intercultural y lo exigido por el Ministerio de Educación desde las mediciones que se realizan, por ejemplo, CIMSE. Me parece fascinante la pregunta. Yo creo que una cosa clara es que el CIMSE es sesgado para cualquiera de los estudiantes que lo toman en el país, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo muy claramente que alguien una vez me contó que había una pregunta respecto al, no sé si era una pregunta matemática respecto a personas en el metro. Y había muchos jóvenes en ciertas partes del país en un país tan centralizado, pero a su vez tan sesgado y tan segregado, no sabían respecto al metro. Entonces, yo creo que socioculturalmente el CIMSE no está pensado para toda la población chilena, está principalmente pensado para escuelas urbanas santiaguinas, ¿no? Yo supongo que todos estamos más o menos de acuerdo que esto es un efecto de la globalización de la educación, de la tecnocratización de la educación, que estamos sometidos todos bajo una comparación internacional, ¿no? Entonces, mediciones para eso yo creo que son demasiado complejos para mí contestar, pero por lo menos deberíamos entregar la prueba CIMSE para comenzar la comunidad mapuche para ver si efectivamente hay algún sesgo que sea desigual simplemente en la forma del CIMSE, más allá de todo lo demás que sabemos que es un sesgo también sociocultural. Muchas gracias, Andrés. ¿Pilar? Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿de qué forma se le otorga importancia a la interculturalidad en la formación inicial docente en la Universidad Católica? La verdad es que en estos momentos estamos trabajando para ver cómo le damos un espacio mayor a la interculturalidad, precisamente porque estamos tomando conciencia de que es un tema súper importante y que hay que abordarlo también de manera transversal. Y en este momento no lo estamos haciendo de manera transversal. Existe en la malla de formación común una asignatura en el contexto de la cual se abordan aspectos de la interculturalidad, y también existen lo que nosotros llamamos certificados académicos, que son grupos de asignaturas que los estudiantes pueden optar dentro de sus ramos de formación general optativos, y en ese ámbito hay un certificado académico de formación intercultural, pero es de carácter optativo, no forma parte de la malla común. Ahora, en el ámbito propio de la formación matemática que hay dentro de la carrera, nosotros en la carrera tenemos una formación matemática donde tenemos ramos disciplinares, y matemática, geometría, análisis de datos, y tenemos también didáctica de las matemáticas, y tenemos 3 asignaturas de didáctica de las matemáticas. Y en esa asignatura, si bien no hay una declaración explícita del trabajo de la interculturalidad, sí estamos aportando en la línea de la educación matemática intercultural al modo que lo planteamos hoy, tanto a nivel epistemológico, como a nivel didáctico.
A nivel epistemológico, porque en realidad la concepción de matemáticas que nosotros trabajamos en la formación didáctica tiene que ver con concebir la matemática como un saber hacer, como una práctica, y a eso estamos enfocados. Y a nivel didáctico, porque trabajamos ese saber hacer haciendo un análisis de las prácticas matemáticas. Nuestro foco a través de las distintas didácticas tiene un fuerte componente de análisis de las prácticas matemáticas en el aula, y incluyendo esta diversidad del saber hacer, y por lo tanto ahí sí tienen cabida formas culturales de saber hacer. Y también trabajando en que los propios formadores seamos un modelo de construcción de saber hacer matemáticas en el aula. O sea, nuestra formación didáctica, la formación didáctica que impartimos en la carrera, no son clases expositivas, son clases prácticas, en donde el profesor efectivamente es un modelo de un tipo de formación que da cabida a estas distintas formas de saber hacer, y en ese sentido creemos que damos cabida a una educación matemática intercultural, porque personalmente pienso que la educación matemática intercultural no debiera ser una educación especial para pueblos indígenas, sino que debiera ser un enfoque que nos beneficie transversalmente a todos. Muchas gracias, Pilar. Contestaré brevemente a algunas de las muchas preguntas que tengo acá. Tenemos el horario de café para seguir conversando al respecto. Y como cierre les adelanto que daremos un minuto a cada uno de los panelistas para que pueda cerrar el desarrollo de esta mesa de diálogo con las ideas síntesis con que ustedes quisieran cerrar este evento. En relación a mi pregunta, me encanta que dice: ¿es posible que la interpretación o el trabajo escolar del Purón se distancie del uso original? Sí, estuvimos analizando mucho esta situación en relación a que los estudios justamente relevan la idea de que este elemento, estas formas de matematizar, cuando llegan al aula, se distorsionan de lo que es el concepto original dentro del pueblo. Justamente la idea de ir a trabajar con las comunidades, en este caso en los sectores del pueblo mapuche, y trabajar con educadoras tradicionales y profesoras de matemática, preferentemente de origen mapuche, tenía la intención de que nos ayudaran a no desconfigurar y distanciar el trabajo en relación al Purón. Sabemos que lo forzamos mucho más allá del conocimiento que teníamos de él. Tratamos de seguir los márgenes que los elementos lingüísticos nos indicaban de cuáles eran las posibilidades en los cuales este signo cultural podría haber sido desarrollado. Sí fuimos específicos con los estudiantes y la validación con los pueblos, en las comunidades, en relación a esto es lo que el trabajo etnográfico ha declarado y esto es lo que nosotros en ese contexto escolar hemos desarrollado para que el estudiante no entre en conflicto de lo que significa el Purón y su uso. Algunos preguntan por otros elementos del pueblo en relación a, por ejemplo, medición, juegos, otras actividades matemáticas en esas comunidades. Sí, hay variedades de otros elementos matemáticos que no hemos desarrollado para esta presentación, pero tenemos elementos como los propios diseños del telar, la construcción de las rucas, las mediciones dentro de las orientaciones, el tiempo, al menos 12 formas diferentes de llamarle a la mañana antes de las 12 del día. O sea, hay más elementos matemáticos que trabajar y desarrollar. Por lo tanto, los invitamos a embarcarse en esta tarea. Y el último punto que quería tocar era el tema de la interculturalidad, que se me perdió ahora, pero creo que Pilar justamente concluyó con esta idea de... Se pregunta: interculturalidad versus cultura mapuche, ¿es lo mismo? La conceptualización, claramente estamos avanzando aquí en un enfoque de una educación matemática intercultural, que en esta sesión, este coloquio, lo enfocamos al caso de la matemática mapuche, no con la intención de conceptualizar lo intercultural como exclusivo de los pueblos originarios. No era esa nuestra intención. La idea era presentar para este evento datos concretos de la investigación en curso. Eso básicamente. Así que un minuto para cada uno de los panelistas y cerramos esta mesa y podemos seguir conversando afuera en el café.
Continuamos con el orden, Sergio. Bueno, muy ordenado todo. Yo suelo decir también aprovechar esta instancia para agradecer a los participantes, a los organizadores, a la universidad, y hablar desde el espacio donde se habló en un momento, cuando se hizo el estudio dentro del que fue el Pacto Reconocer, que había que abordar de manera distinta lo que es interculturalidad y lo que es cultura y lengua de los pueblos originarios. Ambas pudiendo ser para todos, para toda la población, no solamente cultura y lengua de los pueblos originarios para la población, ¿cierto?, de pueblos originarios, sino que para toda la población, y la interculturalidad como competencia, ¿cierto?, ciudadana, también para toda la población. Hoy en día el Ministerio está entendiendo lo mismo. Se ha dado una vuelta en este proceso de desarrollo curricular asociado al sectores indígena, pero también por procesos externos también propios se ha dado cuenta de que en el fondo lo que se ha hecho con el currículum ha sido desplazar el conocimiento de los pueblos originarios, y lo que tiene que hacerse hoy día desde el punto de vista de las nuevas medidas a incorporar en materia de interculturalidad es poder resituar este conocimiento y poder respetuosamente abrir los espacios que corresponden, que merece este conocimiento dentro de lo que es la enseñanza planteada desde el Ministerio. Y volviendo a este estudio, ¿cierto?, cómo se apela a la forma de trabajarlo, también se reconoce que debe irse en esas dos vías, de que por una parte hay que abordar los aspectos de interculturalidad para todos y por otro lado hay que conservar este espacio de lengua y cultura de los pueblos originarios. La asignatura es uno de los lugares donde esto se puede trabajar, la asignatura sector de lengua indígena o cultura y lengua de los pueblos originarios. Pero lo que se debe, y ahí sí volviendo como a este espacio de desafío y desde dónde se debe seguir trabajando, son todas estas adecuaciones que se hacen al resto de las asignaturas, son cómo se aprovechan todos los espacios de participación asociados desde establecidos o disponibles, ¿cierto?, en los establecimientos, como por ejemplo esta nueva asignatura de formación ciudadana, es un espacio también de diálogo donde estos conceptos de interculturalidad se relevan, y así. Yo te agradecer por este espacio y por la sensibilidad o la forma en que se está abordando el trabajo desde la matemática, pero pensando en que esto tiene que ir a todas las asignaturas desde el punto de vista de cómo se le da la pertinencia para que se haga parte la escuela, para que se haga parte el territorio dentro de los elementos didácticos y pedagógicos que están siendo sostenidos, ¿cierto?, y reproducidos en las aulas del país. Esta es una experiencia y creo que hay infinitas más y hay que seguir avanzando en este camino. Así que muchas gracias. Gracias, Sergio. Prometo que es muy breve. Agradecer a Nadia, a Francisco por la Cata, al Ceto, a todos por el debate. Yo creo que quizás cerrar con algunas cosas interesantes que he visto el último tiempo. La reforma curricular y a la evaluación de aprendizaje en Bolivia considera actualmente la sustitución del uso de indicadores cuantitativos por la creación de una rúbrica que considera la autoevaluación, la evaluación del docente y aparte la evaluación comunitaria. Y en 14 lenguas. Nos complicamos con una a veces. Ya. La reciente incorporación en los marcos regulatorios de las formas de evaluación no escritas en Ecuador me parece un avance interesante. Esto fue una iniciativa que nace en el contexto post-terremoto, en donde efectivamente en esa situación la palabra escrita pierde relevancia, ¿verdad?, pierde gravitancia, y es más bien la oralidad, los recursos visuales, artísticos, iconográficos, virtuales incluso cobran mayor significación, por decirlo así. El reconocimiento a las prácticas de autogestión educativa a manos de comunidades organizadas en Colombia, el trabajo docente que ha sido incorporado en la formación en servicio y continua con los docentes a partir de la enseñanza con uso de textiles de las comunidades indígenas en Perú,
el Instituto Nacional de Formación de Educadores Comunitarios en Guatemala, y así sucesivamente una serie de experiencias recientes que me parece significativo y que podrían ver. Les recomiendo también, como el cierre del programa, donde se recomienda el libro, ¿no? Entonces, yo les recomiendo leer. Por último, mira, algunos trabajos recientes de Catherine Ballas, una tremenda intelectual, trabajos recientes del grupo también de modernidad, colonialidad, Miñolo, Quijano, Dussel, Escobar, etcétera, etcétera. Obviamente no pueden dejar de leer algo de Boaventura Sousa o Santos, así que por ahí, ojalá puedan entretenerse mientras tanto. Muchas gracias, Henry, por todos los datos, además de la región. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Andrés? Sí. Solo reiterar lo que ya expresó Sergio en sus palabras. Yo creo que la educación intercultural para América Latina en particular y bueno, también en Nueva Zelanda y otras partes semejantes son una de las expresiones de mayor esperanza para una educación, como dije, verdaderamente democrática, en el cual los múltiples saberes que tenemos como seres humanos se complementan, a veces se contradicen, pero en esa contradicción también hay avances, hay reconocimientos de las múltiples formas que tenemos de visualizar nuestro entorno y el mundo. Entonces, me parece que esto es un gran aporte, comenzando con Anaí unos días atrás. Si no había rescatado etnográficamente estos relatos de ancianos mapuches respecto a cómo se ocupaba el porón, entonces ya en 20 años más se podría perder algo tan valioso que aporta claramente a todos los niños que participaron en ese ejercicio. Así que por un lado el rescate del reconocimiento y reivindicación que es necesario, pero además que la interculturalidad verdaderamente complementa a todos en esto que llamamos la educación. Muchas gracias, Pilar. Sí, yo quisiera cerrar señalando que es súper importante en función de los múltiples desafíos que hemos planteado aquí, que en la formación docente nosotros consideremos la valoración del conocimiento informal y la valoración también del saber hacer que tienen nuestros estudiantes con los cuales llegan al aula, no solo en el ámbito de las matemáticas, sino del saber hacer en general, porque eso es algo muy clave para que los futuros docentes, cuando están en formación y docentes cuando están en ejercicio, puedan darle valor a las capacidades que tiene ese aprendiz y poder cambiar esta idea de que nosotros venimos al aula a enseñar y no que es un proceso mutuo, ¿no? Donde yo enseño pero también aprendo del otro y donde ese otro tiene muchas cosas que entregar. Si nosotros logramos transformar esa concepción y esa forma de relacionarnos con los educandos, evidentemente que vamos a dar cabida al diálogo intercultural y la profundidad de ese diálogo va a depender de los actores que estén en el momento en juego. Muchas gracias, Pilar, y de mi parte, para cerrar esta mesa de discusión y este evento, invitarlos a tomar estos desafíos que se han planteado desde esta mesa, reflexionarlos en sus contextos y si esta temática les es pertinente, apoyarnos a seguir avanzando en esta línea, que es la idea de la difusión de este evento, el colaborarnos mutuamente y seguir desarrollando esta línea de investigación. Así que espero que haya sido beneficiosa para cada uno de ustedes. Eso. Muchas gracias. ¿Nos pueden aplaudir sin problema? Queremos oficialmente dar el agradecimiento